Consultores y Asociados presenta Guía, Salud y Turismo. Un espacio con carácter científico para promover dos de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Muy buenas noches, amigos televidentes de Guía, Salud y Turismo. El primer talk show de la televisión nacional sobre el tema de salud, tratado con una concepción científica, práctica, dinámica, amena, para que los amigos televidentes puedan educarse mejor sobre determinadas enfermedades y patologías que es necesario que conozcamos. Hoy vamos a tratar y vamos a desmistificar una de esas enfermedades que cuando le ocurren, cuando se le producen a un ser humano, constituyen una verdadera tragedia familiar, pero que con el avance de la ciencia, con el avance del progreso en salud, ya enfermedades que antes no dejaban posibilidad de vivir y de restablecerse, eso ha cambiado mucho. Para hablar de una de esas enfermedades que nadie quiere que le ocurra, aunque tampoco nadie quiere que le dé gripe, como es natural, nadie quiere enfermarse. Pero hay enfermedades que nos pegan muy duro y que le pegan muy duro a la familia y que se producen de repente, cuando nadie la está esperando. Sin embargo, todas las enfermedades tienen aviso, nos dan alarmas, nos encienden bombillitos para que vamos por anticipado al médico para tratar de evitarlo. Para tratar sobre una de esas enfermedades, tenemos con nosotros a una destacada profesional franco-macorizana, la doctora Yasmín de León, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. ¿Cómo se siente? Encantada, muy bien, gracias a Dios, de maravilla, por estar aquí con este público maravilloso, con ustedes, y esperando que esta sea una noche de mucho provecho para que todos nuestros pacientes, pues, y no solamente los pacientes, sino también las personas que están sanas, puedan evitar o reconocer esta enfermedad y poder tratarse a tiempo. Usted es comunicadora, además de médico, ¿verdad? Bueno, realmente me gusta mucho hablar en la televisión, pero nada que ver con esto. Bueno, pues ya tiene empleo en Concluyendo y en Guía, Salud y Turismo. Muchas gracias. Doctora, usted es neuróloga. Sí, yo soy médico internista y neuróloga. Realmente solamente... O sea, tiene dos especialidades. Sí, así es, pero solamente me dedico a la neurología. Nosotros vamos a hablar hoy de una de esas enfermedades que perturban a cualquier familia en cuyo entorno se produce esa enfermedad, la trombosis cerebral. ¿Qué es la trombosis cerebral, doctora? Bueno, la trombosis cerebral no es más que la oclusión de un vaso sanguíneo producto de un coágulo que obstruye la luz. Nosotros le decimos lumen de este vaso. Ahí tenemos una imagen. Ah, muy bien. Obstruye la luz por un coágulo y evita que pase sangre hacia el cerebro, y así se van a producir las manifestaciones. Eso es la trombosis cerebral. Una obstrucción del vaso, y por ende va a impedir que vaya sangre a un área específica del cerebro, y esta área posteriormente va a fallecer. El área, no el paciente. Quiero que el señor director me mantenga a la doctora en pantalla. Ok, que me mantenga el recuadro así, y desde aquí nosotros podemos conducir mejor el espacio. Es como un apagón que se produce en un área del cerebro.
Más o menos así. Es como que un área se queda sin su nutriente, que es la sangre, para que pueda llevar ese oxígeno a esta área. Entonces, como no hay sangre, no hay oxígeno, porque sabemos que la sangre, los eritrocitos que están en la sangre que transporta el oxígeno. Entonces, al no poder llegar oxígeno a esta área del cerebro, pues hay una muerte de la estructura que se ha ocluido, es decir, de estas neuronas que están en este trayecto. Pero eso tiene solución. Claro que sí. ¿Cuáles son los síntomas? Exactamente, de esta forma es la solución, pudiendo reconocer los síntomas de presentación, pero no solamente eso, Fran, sino también los factores de riesgo que posteriormente vamos a hablar. Claro. Mira, yo siempre le explico a mis pacientes que el cerebro es como un mapa. Sabemos que República Dominicana... ¿Qué mapa? ¿Y qué mapa? Porque es el gobierno de la vida. Es el centro, el centro de control de un cuarto donde se controla todo. Pues ese es el cerebro. Usted puede quedar ciego si hace una trombosis en el área del cerebro. Usted puede perder el habla si se trombosa el área que tiene que ver con el habla, pero puede perder la capacidad de entender lo que se le dice, aunque pueda hablar, si es esa área. Es decir, dependiendo cuál sea el área que se afecte, va a ser las manifestaciones. Entonces yo le digo a las personas, no siempre la trombosis se manifiesta de la misma forma. Por eso es que es importante aprender el ABC principal, que es lo más importante, pero van a haber otras manifestaciones. El ABC es, decimos, primero, si vemos que algo de nuestra cara se tuerce, se desvía. Como aparece en la imagen. Como aparece esa imagen, por ejemplo, que hay una desviación de la boca, ¿verdad? Que hay una desviación de la boca. Eso entonces, se produce de manera asintomático. Asintomático es con excepción de la dificultad para hablar. Pero no hay dolor de cabeza, no hay dolor de barriga, no hay dolor de músculo, no hay dolor de nada, doctora. No, no hay dolor. Muy poca trombosis se puede... O sea, escúchame, doctora. Si yo siento que tengo la boca media dura y que no puedo hablar bien, entonces debo correr para su consultorio, ¿verdad? Yo creo que sí. Mejor llega a la emergencia, que más rápido. Sí, mejor a la emergencia, ok. Sí, y posteriormente que llamen al neurólogo. Pues mire, le decía que una cosa es ver si hay una simetría facial o una simetría de la boca. Es importante decir y recargar que no ¿Qué es una simetría? ¿Eso no es estadística? No. O economía, es todo, sí. Asimetría es todo que no está igual de cada lado. Okay. Entonces, si tenemos que la boca... Simétrico y asimétrico. Si tenemos que la boca se desvía, entonces vemos que podría ser, y no necesariamente es. Por ejemplo, hoy mismo yo vi una joven por la emergencia porque fue con la boca desviada. Sí. Y no era una trombosis. Joven, doctora. Sí, pero eso no es para los viejos. No, porque no era una trombosis. Eso dicen que... yo creo que eso no era para los jóvenes como yo. ¿Verdad que sí? No, yo eso creo. Pero la parálisis también facial... También le da a los jóvenes. Sí, también le da. Pero hay una entidad que se llama parálisis facial periférica que desvía la comisura labial, es decir, desvía la boca, y no es una trombosis. Entonces la gente a veces se asusta mucho porque cree que le va a dar una trombosis y va muy ansioso a la emergencia pensando que es un síntoma de trombosis, y no exclusivamente es un síntoma de trombosis. Bien, entonces eso es importante. Pero si usted ve que se le tuerce la boca y se acompaña de otras manifestaciones como la lengua pesada, la gente dice, yo tengo la lengua estropajosa, que es lo que nosotros los médicos le decimos disartria, que es un habla que no se entienden bien, o que para articular se torna dificultuoso o pesada. La lengua se le torna pesada a la persona. La gente dice, no, doctora, mi mamá no habla así, ella está hablando extraño. Es como cuando la gente tiene la lengua pastosa. Exactamente. A veces se dice por diferentes razones, se puede producir lengua pastosa, ¿no? Bueno, un susto, un ataque de ansiedad puede producir una lengua pastosa. Sí, pero uno sabe identificar. No, por supuesto. Obviamente. Sí, pero, y si va o con otras manifestaciones, no, ya como la boca desviada, entonces hablamos de que... Ay, Dios. De que puede haber... ¿Quieren hacernos una pregunta, Claro doctor? que sí. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla León Silválvarez de Las Guaranas. Ajá, buenas noches, ¿cómo está usted? Quería hacer una pregunta a la doctora. Adelante. Bien. Yo tengo un nieto que le diagnosticaron un soplo en el corazón.
¿Es cierto que eso tiene que ser operado? Ok. Bueno, esa es Eso una, es de cardiología. sí, esa es una pregunta exclusivamente si es un niño para un cardiólogo pediatra, pero no todos los soplos tienen que ser operados. De hecho, la gran mayoría no se operan. Hay, por ejemplo, soplos que son soplos fisiológicos que se pueden producir y no va a interferir con la actividad diaria del paciente. Así que lo que yo le recomiendo es que lo vea un cardiólogo pediatra, si es niño, y si ya pasa de los 18 años de edad, que sea un cardiólogo de adulto, y dependiendo de los estudios, yo me imagino que los Y estudios... si es de adulto, que sea el doctor Federico Campos. Excelente cardiólogo de nuestra región, excelente. Doctora, si es, otro síntoma. Sí. Bueno, aparte ya sabemos que la boca desviada acompañado, Ajá, o solo la voz estropajosa, que es la disartria, puede ser un síntoma. Lo otro es si tenemos debilidad del brazo. ¿Qué es la debilidad? Es la pérdida de la funcionabilidad. Por ejemplo, yo tengo buena función en mis manos, yo cojo una taza, un plato, pero de repente se me hace difícil, se me caen las cosas. Y a veces algo tan simple como un adormecimiento, comienza con un adormecimiento, posteriormente voy perdiendo la fuerza y se puede acompañar. pero o eso no. es un proceso. Puede ser, digamos, procesal, lentamente. No es lentamente. O sea, Por lo se general produce- sí se produce rápidamente, pero cuando hay una trombosis, que posteriormente voy a explicar lo que es una placa, puede durar minutos, horas, que a veces el paciente puede sentir los síntomas y que va evolucionando, pero es cuando ya se está produciendo la trombosis. La gran mayoría de veces el paciente se puede acostar bien y cuando se va a levantar se cae porque perdió la funcionabilidad del brazo, de la pierna. Entonces, o usted está durante el día y siente de repente que la mano no le está respondiendo. Entonces, esto le tiene que hacer pensar que posiblemente usted está haciendo lo que se llama un accidente cerebrovascular. Y posteriormente vamos a hablar si es hemorrágico o es isquémico. Nosotros estamos hablando ahora de Hay la otros isquemia. nombres que le dan: accidente cerebrovascular, Casi- trombosis, Ajá, casi- ataque. Sí, bueno, casi siempre le decimos accidente cerebrovascular. Ese es el En término inglés, médico, a ¿no? veces en inglés se dice stroke. Sí. Nosotros le decimos también infarto cerebral. El ataque cerebral casi nosotros... Pero en el es campo, más en el campo comúnmente la gente más se le dio un bien. ataque. Sí, le dio un ataque cerebral, así es. Es importante decir que las trombosis es la oclusión, es decir, el vaso se cerró. Sin embargo, cuando hablamos de una hemorragia cerebral que puede tener las mismas manifestaciones, o tienen las mismas manifestaciones realmente, y luego les voy a decir en qué a veces difieren una de la otra, es cuando se rompe el vaso. Es decir, en vez de cerrarse el vaso, se rompe el vaso y la sangre sale. ¿Cómo se llama cuando se rompe el vaso? Hemorragia cerebral. Hemorragia. Sí, hemorragia porque hay salida de sangre fuera del espacio del vaso. Y cuando hay hemorragia hay que acudir al bisturí. No necesariamente. No necesariamente. Casi nunca, solamente dependiendo del hematoma, del tamaño. del tamaño del Del hematoma. área que cubra. Exactamente, y la localización también. Usted va a decir dónde está localizado, si es muy superficial o si es muy profundo. Entonces, solamente así tenemos que operar al paciente o mandarle al neurocirujano. Yo no opero, el neurocirujano opera. Pero casi siempre no recurrimos a lo que son las cirugías para drenar este hematoma que se produce. Doctora, vamos a hacer una pausa. Muy Y bien. luego de la pausa regresamos con las causas Ok. de los accidentes Perfecto, cerebrovasculares. muy Señor interesante. director, disponga usted. Estamos de regreso con Guía Salud y Turismo. Esta noche hablamos de trombosis cerebral, para los que contamos con la doctora Yasmín de León, brillante médico del staff del Centro Médico Siglo XXI. Doctora, hablábamos de los síntomas. Vamos a hablar un poquito de las causas. Muy bien. Es importante. Yo creo que es la parte más importante. Los síntomas son muy importantes porque es lo que te va a hacer identificar qué te está pasando y qué tan rápido debes de asistir a un centro de salud para poder tratarte de esta patología. Pero lo más importante es qué causa esto. Y la causa más importante de todas es la hipertensión arterial. Usted ahorita hablaba
de los cardiólogos, dentro de esto de doctor Federico Campos. Entonces, es importante que el paciente hipertenso, que es lo que decimos, al paciente que le decimos que sufre de presión alta, sepa que esto es una enfermedad. Muchas veces en mi consulta yo le pregunto, ¿usted sufre de algo? No. ¿Usted no toma pastilla? Me dicen, sí, lisinopril o cualquier antihipertensivo, pero usted entonces es hipertenso. Ah, sí, yo soy hipertenso, pero estoy controlado. Es decir, a veces le llaman el asesino silencioso a la hipertensión arterial. Hay más gente hipertensa que no lo sabe que la gente hipertenso que lo sabe. Así es, lamentablemente. Eso es un mensaje para que la gente, los seres humanos, sepan que deben visitar por lo menos una vez al año al médico para hacerse un chequeo general. Y si pasan de los 50 años, que lo hagan cada 6 meses. Preferible. Si son jóvenes, que lo hagan una vez al año. Hipertensión es una de las causas que puede provocarla. Es la más importante. Es la más importante. Es la más importante tanto para las hemorragias cerebrales como para los infartos cerebrales. Es la más importante para todo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener su presión controlada. Mira, yo creo que lo que yo quería decir, y qué bueno que estoy aquí para decirlo, es, señor, tómese su pastillita, por Dios. Ay, doctora, que yo no me voy a hacer adicta a una pastilla. Pero ¿por qué no? Si usted es adicto a la pasta de dientes para cepillarse todos los días. ¿Al café? Dios mío. Y es tan fácil tomarse una taza de café que es muy rico, aunque yo no lo tomo, pero es muy rico realmente. Y usted se toma una taza de té todos los días, a lo que le gustan sus té. ¿Por qué no una pastillita? Si eso lo va a mantener sano, número 1. Número 2. Y no tiene efectos secundarios a largo plazo el consumo reiterativo de un hipertensivo. Para nada. Para nada. Para nada. Usted puede tomar antihipertensivo de los 20 años de edad y tener 80. Y basta con una cardioaspirina. Mira, la cardioaspirina es un antiagregante plaquetario, que posteriormente vamos a hablar de esto, pero no basta con esto porque no te controla la presión, te evita otras cosas. Y vamos a hablar más adelante de esto. ¿Qué es una presión normal para un joven de mi edad, por ejemplo? Bueno. Tú te ríes como si lo dudara. Claro que no, yo creo que la edad es mental. Pero por supuesto. Claro que sí, eso sí yo lo creo. Bueno, pues mire, los rangos de presión, vamos a tener rangos. Lo que nosotros le decimos presión alta, que es la presión sistólica, y la presión baja, que es la diastólica. Entonces tenemos dos presiones. Decimos, hay un rango, 90-60 hasta 139-89 es normal. Es decir, en este rango debe de oscilar la presión de una persona. Eso es 113. Lo que la gente le dice como 13. Cuando la gente dice 12-8, esa es la mejor. Esa es la de los niños, ¿verdad? Esa es la mejor, pero usted puede tener 16, puede tener 11-7, puede tener 13-8, y está bien. 13-7, está bien. Está bien. Esa es la mía. Lo que no debe de subir es de 13-8. Es decir, si ya subió a 14-9, ya decimos que hay una que está... Ya decimos que el primer estadio para la presión alta. La segunda causa más importante es la diabetes, pero también, aparte de la diabetes, hay otras, pero muy importante, por favor, la diabetes produce pero daño esas de dos, los vasos. la diabetes y la hipertensión andan juntas generalmente. Bueno, ya en nuestro país y en el mundo entero hay una inmensidad de personas diabéticas. Por ejemplo, en Senasa estamos organizando unos clubes, círculos comunitarios de la salud, y con crónicos de ambos regímenes de afiliación, del subsidiario y del contributivo, y mayoritariamente tienen las dos patologías. Sí, lamentablemente lo que pasa es... Tiene mucho que ver con los hábitos de vida. Y de comer sobre todo. Sobre todo ese. Sí, así mismo es. Tiene mucho que ver con esto. Pero aparte de esto está el colesterol alto. Cuando usted tiene colesterol alto, se producen placas de ateromas, que no son más que pequeñas placas de colesterol que van obstruyendo la luz del vaso, y es lo que al final termina produciendo esto. Entonces tenemos que hacer nuestro chequeo rutinario, como decía Fran, cada X tiempo necesitamos visitar a nuestros médicos, hacernos nuestros exámenes de rutina para entonces evitar y comer más sano. Lo otro también, hay otras entidades, por ejemplo, los pacientes jóvenes. ¿Qué es la arritmia antes de eso? Arritmia no es más que un ritmo irregular del corazón. Entonces, que no tiene nada que ver con la presión. No, necesariamente. Usted puede tener arritmia y tener su presión normal. Entonces, se le acelera el corazón a la gente.
Le puede dar, sí. Se tranquiliza y sigue la marcha normal. Así es. Entonces, hay una arritmia, específicamente una, que es la que produce infartos cerebrales, que es la fibrilación auricular, que no es más que un ritmo irregular, que esa arritmia sale de las aurículas. Pero no voy a entrar en detalle, simplemente decirle que si usted es un paciente que está sintiendo palpitaciones o no siente que su corazón esté bien, vaya al cardiólogo para que le haga un chequeo, para entonces evitar problemas mayores. Hay otras muchas causas más, por ejemplo, el cigarrillo. Oye, el cigarrillo... Pero la gente no fuma ya. Casi no. ¿Qué usa, juca? Bueno, Esos son los bastante, jóvenes, sí. los jóvenes. Pero sí, siguen fumando. Hay muchas personas que fuman todavía. Y el cigarrillo es una causa muy importante. Pero también hay causas importantes en pacientes jóvenes, como son las causas autoinmunes, como es el lupus, entre otras patologías más que pueden provocar infartos cerebrales en pacientes jóvenes. La homocisteinemia, entre otras más, los trastornos de la coagulación. Cuando trabajábamos la diapositiva para este programa, me encontré con esa oclusión del cuello. ¿Qué es? Bueno, cuando se comprimen las carótidas. Okay. Nosotros tenemos una circulación anterior y una circulación posterior. Hablamos de circulación anterior, todo lo que tenga que ver con las carótidas. Es que nosotros tenemos dos grandes troncos para el cerebro, que nos van a dar irrigación al cerebro, que es la carótida y las vertebrales. Entonces, cuando hay una obstrucción, te comprime las carótidas, tú puedes hacer una trombosis por una obstrucción, porque no va a haber sangre. ¿Y qué produce la obstrucción? No, lo que te produjo la obstrucción, por ejemplo, si te estrangulan, por ejemplo, obstrucción. Cuando hay gente que se pone algo aquí apretado, pero no un collar ni nada por el estilo. Entonces tiene que ser algo que obstruya realmente. Okay. Sí. ¿Qué otra pregunta, Fran? Pero lo importante es que sepan es que hay enfermedades que pueden ser tratadas y que pueden evitarse que produzca sus complicaciones, como es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus 2, la dislipidemia, dentro de esta, el colesterol alto y los triglicéridos también, y el tabaquismo, también otros hábitos tóxicos, por ejemplo, como el uso indiscriminado de alcohol, está también relacionado con las hemorragias cerebrales, más que los infartos cerebrales, el uso de drogas como la cocaína. Seguro aumentan ahora en diciembre. Ay, pues yo espero que no. El uso de cocaína, entre otras sustancias. Lo que yo estoy seguro que el consumo de alcohol aumenta considerablemente bueno, en pues esta época. Vamos a mandar, que la gente apueste a la moderación. Yo sé exactamente, yo apuesto a que nuestras personas van a ser moderadas este diciembre. ¿Qué significa, qué representa el tiempo cuando se producen esos síntomas de lo que tú hablabas, cuando se produce? ¿Cuál es el valor del tiempo para llegar al médico? ¿Es recotarse, darse unos masajes en la casa, esperar a ver qué va a pasar o salir corriendo para la emergencia? Eso, salir corriendo. Definitivamente salir corriendo. Eso no tiene espera. Eso no tiene espera. Mientras antes comienza el tratamiento va a ser más exitoso. Hoy en día ha llegado a ¿Cuál es el tiempo más o menos entre la aparición de los síntomas y el tiempo para llegar con tiempo, valga la redundancia? Menos de 4 horas. Menos de 4 horas. Menos de 4 horas. Sí, entonces el problema es que tenemos pacientes que no llegan de toda la región. Entonces asisten a un centro, están en ese centro un tiempo, después cuando nos llegan, ya llegan 5, 6, 7, 8, 9 horas posteriormente. Se le inicia el tratamiento, pero obviamente el éxito del tratamiento no va a ser igual. Afortunadamente la trombosis no está entre las principales causas de muerte, ¿verdad? Es la segunda causa de muerte. ¿Qué? Sí, y la principal causa de discapacidad en jóvenes. Wow. Así es. Segunda causa de muerte. Sí, así es. Es una enfermedad que puede ser leve, gracias a que hay muchos infartos lacunares. Y cuando hablamos de infartos lacunares, estamos hablando de infartos pequeñitos. Pero hay otros que no van a ser tan benignos. Esa gente que uno ve que andan por la calle con un brazo duro y un pie duro, ¿fue una trombosis? No necesariamente, puede ser hasta un accidente de tránsito donde el cerebro se lesionó, entonces esa área murió y va a dar una manifestación parecida. Pero muchos, la gran mayoría muchos quedan en esas condiciones. Sí, y hay, lamentablemente. Y hay
terapias muy buenas para la rehabilitación posterior cuando ya se ha superado el evento, ¿verdad? Oye, sería excelente que las terapias se inician comenzando el tratamiento médico, iniciamos de nuevo la terapia simultáneamente. física. Eso sería lo excelente. Sí, así es. Bueno, estamos hablando de una enfermedad, como decíamos, que nadie quiere padecer, nadie quiere sufrir gripe, pero están ahí, las cosas ocurren y la mejor manera es prevenir, la mejor medicina es la preventiva, doctora. La prevención, definitivamente. De hecho, estoy aquí por eso. Más que hablar de esta enfermedad, lo que quiero decir que el 29 de octubre es el Día Mundial de la Prevención para la Trombosis Cerebrales. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es hablar de esto? Es crear conocimientos. No es un día como día, sino... Hay un Día Mundial de la Trombosis. Un Día Mundial, claro que sí. ¿Qué día es? 29 de octubre. 29 de octubre. Sí. Ya pasó. Sí, ya pasó. Yo quería estar acá. ¿Por qué no hacen caminatas? Yo quería estar acá. En algunos lugares ya comenzaron a hacer caminatas, por ejemplo en Santiago. Los neurólogos de allá ya iniciaron a hacer caminatas. En Santo Domingo creo que si el 29 de octubre de todos los años, y mientras yo viva y este programa esté en el aire, si cae entre lunes a viernes, este espacio, bueno, la semana del 29 de octubre, ustedes los neurólogos tienen un espacio en la televisión. Perfecto, sería local. excelente, realmente. Yo quería planificarlo, lo que pasó fue, Frank, que justamente esta fecha yo estaba en un taller que yo realizo en la Universidad de Boston, que voy cada año, estaba ya en Boston y por eso no pude venir, y posteriormente coincidió con parte de la catástrofe que ocurrió en nuestro país con el huracán María, entonces que fue a finales de octubre y por eso no pudimos estar acá. Pero esperamos poder estar orientando a nuestras personas sobre esta patología. Mira, Fran, aparte de las manifestaciones, como yo te decía, a veces no va a haber un brazo caído, no va a haber una boca torcida. Algunas manifestaciones pueden ser desorientación. El paciente puede comenzar a hablar incoherencias y pueden dejar de reconocer a las personas y pensar que esa persona se ha tornado media loquita, media demente, ¿verdad? Pero no ser esto, sino que este paciente se le está produciendo una trombosis cerebral. Aparte de esto, también una forma... la capacidad cognitiva, la capacidad de razonar, digamos que se nubla, ¿no? Que se entorpece como consecuencia de que el evento está en proceso. Sí, puede ser una de las manifestaciones dependiendo del área. Por ejemplo, hay un área que nosotros le decimos el lóbulo parietal, que queda justamente en esta parte superior y lateral de la cabeza, y cuando eso se produce, lo que el paciente puede hacer es dejar de reconocer los familiares, dejar de reconocer la cara, hablar incoherencias. Y no es Alzheimer. Y no es Alzheimer, y la persona no se le va a torcer la boca, no se le va a caer la mano. Entonces a veces es difícil de reconocer. Si usted tiene un familiar que de repente era una persona que era bastante coherente y comenzó a perder la coherencia, yo le sugiero que vaya a una emergencia de la clínica o del hospital donde usted quiera acudir para que pueda ser atendido de forma favorable. Yo no sé si vale la comparación, pero yo no entiendo al ser humano. Dijo el Dalai Lama, un hombre muy sabio, que él no entiende al hombre occidental. Cuando dice hombre, dice mujer. Sí, claro. Porque el hombre occidental pierde la salud buscando dinero y después pierde el dinero buscando salud. El hombre occidental le siente una pajita leve al radiador del carro, al carburador del carro y de la jipeta y sale corriendo por el mecánico. Siente que le falta aire al neumático y sale corriendo para donde el gomero. El más leve fallo que le sienta a un ciudadano al motor de su vehículo es suficiente motivo para llamar al mecánico o salir para el mecánico. Sin embargo, con frecuencia tratamos de resolver los síntomas de cosas que le ocurren al cuerpo, cambios que se producen. Lo queremos resolver poniéndonos bengué o pochún.
O preguntándole al vecino. O preguntándole al vecino, tómate una tisana de hoja de guayaba. Por cierto, yo consumo mucha hoja de guayaba. De guayaba. Sí. Bueno, pues menos mal que no es hoja de guanábana. Yo me estaba asustando cuando me dijiste yo me quedé pensando, ¿de guanábana o guayaba? No de guayaba. Porque Pero la de guanábana di que es muy buena. Sí, para producir Alzheimer, para producir Parkinson. Es buena para producir una enfermedad neurológica llamada Parkinson. La hoja. Claro el que sí. té de guanábana. El té de la hoja no me de diga guanábana. eso, pero eso lo que dicen es que da sueño. Ajá, entonces es importante que hablemos también que no es bueno consumir hojas que no sean documentadas. Pero la champola no hace eso, ¿verdad? Porque son las hojas. Son el las problema hojas. no es la guanábana. El problema es las Porque hojas de la de la guanábana. guanábana dicen que es casi una quimioterapia. Casi una ¿De quimioterapia. verdad? Dicen los naturistas. Y sí. también da diabetes porque es bastante dulce. Ay, doctora. Yo creo que todo tiene su pro y su contra. Así Así que es. seamos moderados con lo que ingerimos. Así es. Doctora, ¿algún otro aspecto del tema que usted quiera tratar que no lo hayamos Bueno, tratado? simplemente en no. Lo diapositivas? importante es, Si quiere, nos simplemente, sentamos. claro, simplemente es, yo pensé, Frank, que tú no me vas a decir que me sentara. Porque usted está en su casa, no hay que invitarla a sentarse. Sí, bueno. Es importante saber que para uno diagnosticar de forma adecuada una trombosis cerebral hay que asistir al médico, hay que hacer estudio de imágenes. Cuando digo estudio de imágenes digo tomografía de cráneo, si es necesario hacer una resonancia, no siempre es necesario hacer la resonancia, pero gracias a Dios ya hoy contamos con un resonador aquí en San Francisco de Macorís, que qué bueno, ahora buena. Y que el tratamiento va a ser con medicamentos tal como ahorita hablaste, dependiendo si es trombosis o si es hemorragias. Dentro de estos tratamientos tenemos la cardioaspirina, como bien dijiste, que es un antiagregante plaquetario, entre otros medicamentos más. Ahora, me que vamos dicen a que usar. también hay que tener cuidado con las cardioaspirinas. Sí, eso le iba a decir. Por Para eso la gente que cuando- tiene problemas gástricos y eso. Por Bueno. ejemplo, yo no la consumo por eso. No, pero aparte de los problemas gástricos, Fran, es importante decir que si un médico no les prescribió, no es bueno, porque también puede favorecer a hemorragias cerebrales. Es decir, si usted no tiene una condición que le diga que usted debe de usar una aspirina, no la tome, diga para prevenir, no. Si no se lo ha indicado un médico, no la tome porque también entonces le puede predisponer a hacer una hemorragia cerebral en vez de una trombosis cerebral. Es decir, que es un arma de doble filo, es decir, para una cosa te mejoro, para la trombosis, pero si no tengo un buen control de la presión y puedo tener factores de riesgo para hacer una hemorragia y tomar aspirina, pues voy a hacer una hemorragia. Las cosas de la vida. Hace como 10 años que yo fui donde Campos, medio asustado porque sentía unas molestias a nivel del pecho. Eran musculares aparentemente. Bueno, estás aquí Y bien. él me indicó un hipertensivo leve. Y yo me resistí a usarlo A usarlo. y seguí comiendo ajo. Ay, Dios mío, no me lo digas. Y sí, tomando ajo. Y entonces yo me sentía muy orgulloso porque yo no soy hipertenso. De eso hace 10 años. Ojalá que Campos no me esté viendo. Pero ahora sufre de gastritis con todo el ajo que te comiste. Sí, porque todo tiene unas consecuencias, todo Así tiene es. una acción y una reacción, de eso no quepa la menor duda. Nada es inocuo, definitivamente. Definitivamente. Doctora, pero hay un aspecto que se nos pasó, que no lo tratamos, que está en la diapositiva, y es cuando el paciente llega ya con la trombo. Usted me dijo que no necesariamente hay que intervenir quirúrgicamente, pero ¿cuál es el procedimiento entonces? No, Esa aguja que está ahí, ¿qué contiene? bueno, mira, hay medicamentos que ya llegaron a nuestro país que se pueden administrar para diluir el coágulo. El problema es que todavía hay inconvenientes para usar ese tipo de medicamentos. Primero, el tiempo. Si tiene más de 4 horas, no se usa. Lo otro es el costo. Estamos hablando que cada frasco cuesta como 55,000 pesos
y un paciente, dependiendo del peso, puede llevarse hasta 2 y 3 frascos. Y estará en cobertura en la Seguridad Social. No está en cobertura en nada, en ningún seguro médico. Es un alto costo. Es un alto costo. Entonces, cuando yo le digo a un paciente, bueno, vamos a poner un tratamiento, 150,000 pesos, solamente el medicamento que le voy a poner. Entonces, a veces no le es factible a una clínica adquirirlo porque pocas personas van a disponer de ese dinero para poder comprarlo. Entonces, se puede, por ejemplo, el tiempo caduca el medicamento y es un medicamento bastante costoso, pero yo creo que prontamente vamos a tenerlo disponible para aquellas personas que entren a la clínica en un tiempo inferior a 4 horas después de iniciarse el evento. Inicia los síntomas, que sea un paciente que sea candidato, porque si es un infarto muy extenso tampoco es candidato, porque entonces este medicamento, en vez de producir bien, podría producir una hemorragia del cerebro y ser más fatal para el desenlace del paciente. Es decir, que es un medicamento que hay que usarlo con mucha precaución. Es decir, no es que ya yo llegué, ya me lo ponen, tengo el dinero y me lo ponen. No, hay que ver primero si usted es candidato o no para este medicamento y si realmente es beneficioso en este caso. Pero seguimos contando con medicamentos como oxigenadores cerebrales, medicamentos como las estatinas que se usan en las trombosis cerebrales, medicamentos como antiagregantes, como ya le dije, la aspirina, clopidogrel, entre otros. O sea que hay varias vías para abordar la trombosis. Hay opciones. Y es una enfermedad que el tratamiento está al alcance de la clase media baja. Bueno, lo que es el tratamiento... ¿O es una de esas enfermedades que empobrecen? Mira, lo que pasa es que... Yo por eso quería tratar el tema, porque esas enfermedades que empobrecen, la mejor manera es trabajar, bueno, todas, pero sobre todo esas, hay que trabajar en la prevención, doctora. Claro que sí, porque mira qué pasa. El que hace un evento cerebrovascular, por lo general lo hace o porque es diabético, porque es hipertenso, quiere decir que toma antihipertensivos, quiere decir que toma medicamentos para la diabetes, quiere decir que hay que ponerle antiagregante plaquetario extras, quiere decir que por estatinas también. Es decir, no es solamente estamos hablando de un solo medicamento, sino que vamos a hablar de varios medicamentos. Entonces, en ese sentido, ya la canasta familiar va un poquito cargada, porque no estamos hablando de un solo medicamento. Por eso es que le decía, si usted es hipertenso, tómese esa pastillita, que es uno solo, y evítese tener que tomar 4, 5, 6, 7 medicamentos más, en ese sentido. ¿Cuándo hay que acudir a la cirugía? ¿Cuándo hay que acudir? Bueno, cuando los infartos son muy grandes, que hay que descomprimir el cerebro, en esa ocasión se acude a la cirugía. Solamente cuando es isquémico, esa es la indicación, y cuando es hemorrágico, cuando el coágulo está poniendo en peligro la vida del paciente. ¿Y cuál es la tasa de supervivencia con cirugía? ¿Cuándo hay que intervenir? Aumenta, no necesariamente, te va a aumentar. Es decir, la gran mayoría de pacientes no tienen que llegar a cirugía, pero de estos que son operados, si es necesario, pues un 40-60% de los pacientes se van a beneficiar de eso. Yo creo que hoy o posiblemente ayer le dieron sepultura a un amigo de infancia, bueno, hermano de una ex novia de la época de la universidad. Él se fue a vivir a Puerto Rico y se estableció bien allá, pero con las inundaciones que hubieron ahora, él lo perdió todo. Oh, Dios. Y él cayó, él y su mujer cayeron en una depresión y hizo un accidente cerebrovascular. En Puerto Rico no había condiciones, por la situación en que están los puertorriqueños, no había condiciones para tratarlo. Y se lo llevaron a Estados Unidos, una parienta se lo llevó a su casa y para intervenirlo al otro día. Se murió a la noche. Oh, Dios. Se murió en la noche. Lo que usted decía, el tiempo. Es que el tiempo en estos eventos es vital. Es vital. Y lo más importante es, ya usted padeció un accidente cerebrovascular, debe de acudir al terapista. Es decir, no es un masajista, no es que me le dé masajes en la casa, es el terapista. Porque muchas veces yo le digo, hay que darle terapia. Si le tengo una gente que le está dando unos masajes. No es masaje. Masaje da cualquiera. Claro. Pero terapia física es otra cosa. Una cosa es sobar, otra cosa es ser masajista y otra cosa es ser terapista.
Bueno, yo Son tres oficios diferentes. Yo necesito un terapista para mis pacientes. Sí. En este contexto, no Sí. una persona que dé masajes. ¿Tenemos terapista bueno en Macorís? Sí, claro, aquí Sí. hay rehabilitación, también hay terapista en el siglo XXI. No, tenemos a José Fernández, Claro, sí, así es. fisioterapista, ¿verdad? Así es, Sí. así es. Entonces, yo creo que lo más importante es... Y tenemos las masajistas populares sí. Hay unas muy buenas acá en Macorís. Sí. Pero mira, cuando ya el paciente tiene su trombosis instaurada, lo más importante es acoplarse a su tratamiento, a su chequeo rutinario, controlar los factores de riesgo, como dije anteriormente, y acudir a su terapia física. Y recuerde, si usted identificó que su boca está torcida, con la lengua estropajosa, donde las palabras se le dificultan para poder articular palabras, se ha identificado que tiene un brazo que ha perdido la capacidad funcional normal y que su pierna no se mueve de la forma adecuada, debe acudir rápidamente a una emergencia. Estos son el ABC de las trombosis cerebrales o las hemorragias, pero hay otras más que en caso de que usted identifique que tiene algún síntoma como es vértigos, amnesia, es decir, que se le vaya la memoria, debe también de acudir a la emergencia. Bueno, brillante posición, usted es una expositora formidable. Muchas gracias. Yo quiero decirle a los amigos televidentes que si desean comunicarse con la doctora Yasmín de León, pueden hacerlo llamando al 809-290-5741, 290-5741, extensión 291, o a su móvil al 809-299-2729. Pero a ese solo en caso de emergencia. De emergencia, por favor. Sí, lo que pasa es que yo trabajo el día completo y trabajo corrido. Entonces, y a veces en la noche te llaman, ¿verdad? Sí, pero si es para hacer citas, por favor, con mi secretaria al 290-5741. O si para saber muchas veces a qué hora yo llego, al 290-5741. Si hay un accidente cerebrovascular y te llaman en la noche, tienes que levantarte, definitivamente, ¿no? Mira, ya hoy en día contamos con muy buenos médicos emergenciólogos, sí, que son los quienes reciben los pacientes. Okay. Tú sabes que hoy en día la seguridad, Fran, es muy importante. ¿La seguridad social o la seguridad de la calle? Las dos. Las dos. Es muy importante. Y nosotros contamos ya con especialistas en las emergencias que pueden identificar de forma adecuada y iniciar el tratamiento del paciente a lo que el médico estabilizar para el que paciente. Los médicos no salgamos tanto de madrugada, al menos que no sea estrictamente necesario o que se ponga la vida en peligro del paciente si el médico no llega. Solamente así. Pero para eso ya tenemos emergenciólogo disponible en nuestras emergencias. Pues ya lo saben ustedes, tremenda advertencia. Bien, amigos, vamos a despedir a la doctora Yasmín de León con un fuerte aplauso. Doctora. Muchas gracias, Fran. Y a ustedes, amigos, darle las gracias por su participación en Guía Salud y Turismo. El viernes tienen otra cita con nosotros. Buenas noches. Barta Consultores y Asociados presentó Guía Salud y Turismo.